Pues ya hemos escuchado al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dando esta información y además valorando, y hay que decirlo, de manera muy positiva la jornada que sigue transcurriendo el día de hoy. Una fiesta cívica, una auténtica fiesta cívica, es lo que nos dice Lorenzo Córdoba. Y lo primero que les voy a preguntar a mis invitados, empezando por ti, Carlos Reyes, es ¿cuál es tu valoración de la jornada electoral del día de hoy? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la valoras? Bueno, mira, en términos generales yo creo que Lorenzo ha dicho muy bien. Fue una jornada pacífica, fue una jornada que es inevitable que tenga ciertos aspectos no perfectos de una jornada como esta, pero es una de las jornadas más con mayor participación de la última, de la época reciente. En una de esas se rompe récord. Bueno, lo que dicen, quizás estaban recordándose tal vez la elección del 94, exacto, que parece que fue la que tuvo por encima del 70% de participación. Hoy se habla de, todavía no de manera definitiva, pero sí de más del 60% de participación. Yo veo que fue, efectivamente, esto se percibe por lo menos por la ciudadanía como una fiesta cívica, efectivamente. Hubo muchísima participación. Y parece que vamos a poder tener un resultado, digamos, positivo de todo el ámbito de estructura, planificación y votaciones, pacífico, por lo menos hasta ahora. Y eso después de un proceso electoral, de unas campañas en las que lamentablemente el tema de la violencia hizo presencia de manera muy triste, ¿no? Entonces, al menos que esta jornada sea como ha sido hasta ahora, una jornada que ha transcurrido de manera ordenada, en paz, participativa y además animosa, ¿no? Entusiasta. Y Armando, tu opinión sobre esta jornada. Mira, la verdad es que desde el punto de vista personal, que creo que a todos nos tocó ir a nuestras respectivas casillas y votar. El mío ya no se ve mucho, pero bueno. Pero aquí está. Creo que fue una buena experiencia. La verdad es que me tocó ver mucha gente. Creo que no tanta como la que otros colegas me transmitían en fotos, mediante WhatsApp, en fin. Pero fue una jornada bastante buena, bastante intensa. La gente estaba en un ánimo, creo yo, tranquilo, con cierta tensión que siempre se genera la expectativa de una elección de esta naturaleza, que seguramente ya platicaremos en términos de su significado, pero muy bien. Y visto desde el punto de vista más que personal, sino de la información que circula, pues creo que el dato que lo platicaste en la mesa de hace un par de horas, quizás más complicado, fue el de las casillas especiales, que termina siendo siempre un problema. Siempre es un tema desde hace muchos años, pero no es algo, digamos, que uno pueda decir que puede alterar el ambiente de la elección. Entonces, en esos términos, por grupos de WhatsApp, por lo que uno ve en la prensa, por Twitter, por todo lo que circula, yo veo una jornada electoral bastante bien llevada a cabo y con mucha participación, que en efecto creo que una de las incógnitas, aparte de ver cómo queda la presidencial, que esa es la incógnita quizás más interesante, es ver pues, si esta participación se ve reflejada de manera amplia, como lo comparaba Carlos con el 94. Pues tengo, antes de preguntarte, Angélica, pero porque tengo que dar el dato, tengo las encuestas de salida. Son encuestas de salida, todavía no son oficiales, son de una empresa que trabaja realizando esto para una televisora que es Consulta Mitofsky, en la que nos da las que son las tendencias del ejercicio que ha llevado el día de hoy para la elección presidencial. Si estos son los datos, el candidato Andrés Manuel López Obrador tendría entre el 43 y el 49% de los votos. El candidato Ricardo Anaya tendría entre el 23 y el 27% de los votos. El candidato José Antonio Meade tendría entre el 22 y el 26% de los votos, y el candidato Jaime Rodríguez Calderón entre el 3 y el 5% de la votación. Es decir, con estos resultados, si estos son los resultados que después confirma la autoridad electoral y que después se confirman oficialmente, la presidencia de la República sería para el candidato Andrés Manuel López Obrador. Una primera reacción, Angélica. Bueno, también quiero decir que ha sido una jornada ejemplar por todos los ciudadanos que se levantaron, fueron, abrieron sus casillas, ofrecieron un día de su vida con mucha alegría y con mucho entusiasmo, y mi experiencia en mi casilla fue que la gente estaba formada para votar,
muy ordenada, muy contenta y muy entusiasta. Esto creo que también a todos esos ciudadanos anónimos Reconocimiento que no enorme. salen en la televisión, que no trabajan en ninguna institución, que son muchas veces un ama de casa, un joven estudiante, una señora que vende cosas en su casa, todos esos ciudadanos que hoy hicieron posible que esta jornada fuera hermosa. Yo creo que ahí todos tenemos una deuda con ellos para que este ejercicio ciudadano, ellos también sean, digamos, copartícipes de esta. Importantísimo, ellos y ellas están contando ahorita nuestros votos. Así es. Una nota importante que ya está en los medios es que el candidato José Antonio Meade dice que las tendencias no le favorecen. Es decir, en principio, el candidato Meade, por lo que me están informando, reconoce la derrota electoral de su partido político. Esperemos que nos dice qué dice el candidato Ricardo Anaya, y si fuera el caso, por supuesto también del candidato Rodríguez Calderón, pero si fuera el caso, tendríamos entonces, por lo pronto, un reconocimiento de parte del candidato José Antonio Meade de que las tendencias no son favorables para el partido en el gobierno y sus aliados. Una reacción a esto, Miguel Armando. Creo que uno de los puntos importantes a evaluar aquí es, nos preocupaba, y creo que en varios ámbitos en los que nosotros trabajamos o discutimos, era que las encuestas fueran a reflejar de alguna manera lo que iba a ocurrir. Ya sé que no son pronósticos, pero generalmente un resultado electoral que se aleja mucho de las encuestas suele generar problemas. Nuestro ejemplo aquí fue el 2006, cuando hubo una diferencia muy breve, y en el caso también de Trump fue una cosa muy complicada. Entonces, lo que podemos ver grosso modo con ciertas diferencias es que si uno se va al promedio de encuestas, el último promedio de encuestas que tenía, por ejemplo, Oráculos, y ve estos datos que das de consulta Mitofsky, más o menos ese es el escenario. Es decir, en ese sentido, como lo platicábamos con Angélica hace un momento, no tendríamos una gran sorpresa en el resultado. Yo pensaba en algún momento que probablemente lo que podría ocurrir es que la diferencia de López Obrador no fuera tan amplia, pero la verdad es que es tan amplia como la vemos. Estamos hablando, por tus datos, 22 puntos entre Anaya y López Obrador. Y el otro dato importante que también se estuvo reflejando en las encuestas, aunque quizás no con tanta precisión, es que se redujo la diferencia entre Meade y Anaya. Entre el segundo y el tercero. Se redujo. El pleito por el segundo y el tercero, ahí quedó cerrado y todavía no sabemos quién Todavía no quién. lo sabemos, pero lo que parece ser es que va a haber una diferencia entre 2 puntos entre ellos, y que no terminó cerrándose la elección hacia un puntero. En algún momento de la campaña parecía que se iba a ocurrir, no ocurrió. En realidad se cerró la elección hacia el segundo lugar, ¿no? Claro, esa fue la disputa más fuerte. Sí, o sea, el triunfo, digamos, del puntero era un triunfo que veíamos venir, un triunfo cantado, un triunfo de las encuestas, pero que había que esperar a esta jornada electoral. Que si me lo permites, lo impresionante del triunfo de López Obrador es que, siguiendo con este modelo de encuestas de Oráculos, en realidad creció su campaña, creció aproximadamente, si la memoria no falla, 12 puntos entre el momento en que le empezaron a evaluar hasta el día previo de la jornada, y el de Anaya creció realmente muy poco. Quien perdió fue Meade, si no me falla la memoria, 3 o 4 puntos. Pero de López Obrador fue una campaña que creció consistentemente y cuando menos más de 10 puntos, si es que vamos hacia ese Los punto. encuestadores decían, es tendencia, y esta tendencia es una tendencia en la que se rompió su piso y es una tendencia que va imparable. Bueno, así es, digamos, las dinámicas democráticas cuando funcionan bien, es la decisión ciudadana. Hemos sido nosotras y nosotros quienes fuimos a las urnas a decir lo que pensábamos y lo hemos expresado a través de nuestros votos. Importante, interesante, Meade no solamente reconoce el triunfo ya de Andrés Manuel López Obrador, me dicen que también dice que por el bien de México le desea mucho éxito en lo que sigue, lo cual creo que es un buen mensaje, que hay que reconocerlo por todo lo que vale, por su responsabilidad, porque es lo que el país necesita, porque a partir de ahora todos tenemos que sumar esfuerzos y que ir, digamos, juntos para adelante. La elección está en su última etapa. Carlos, una reacción a lo que has escuchado. Bueno, lo primero que creo que le hacía muchísima falta a un proceso como estos es exorcizar esos demonios del pasado, hacer que la elección no solamente fuera ejemplar de principio a fin, sino que además los resultados fueran tan claramente contundentes como para poder inmediatamente provocar reacciones de reconocimiento de resultados, que me parece que es ese eslabón que le hace falta a una consolidación democrática de nuestro país, el reconocimiento de los resultados, para bien o para mal, especialmente para mal, y dejar pues bien claro que al partir del día de mañana efectivamente volvemos a ser esa sociedad
que tenemos que seguir luchando contra los mismos problemas nacionales que tenemos todavía al día de hoy. Y que además hemos demostrado hoy que somos una sociedad que se apropia de sus procesos democráticos, que participa de manera activa, que está interesado en su vida pública y que ha decidido y ha optado en esta ocasión mayoritariamente por un cambio. Por primera vez, Angélica, nos va a gobernar la izquierda, algo que se decía que a México le estaba haciendo falta. Les doy los datos antes de darte la palabra de la encuesta del financiero Bloomberg, que ya tiene acá. En ese caso, le dan efectivamente 49% a Andrés Manuel López Obrador, 18% a José Antonio Meade y le dan 27% a Anaya. Según esta encuesta, la batalla, la competencia por el segundo lugar sería para Anaya, pero muy lejos, muy lejos del candidato puntero. Angélica, tus reacciones. A mí me da mucho gusto que sea un triunfo contundente. Ok. A mí me da mucho gusto porque por primera vez gana la izquierda y creo que eso le da una enorme legitimidad, pero también es más profundo su compromiso. Entonces, esa legitimidad nosotros la tenemos después que hacer valer con nuestro escrutinio ciudadano, porque el país tiene muchos problemas. Los candidatos, por ejemplo, no hablaron, en ningún momento hicieron énfasis en el tema de derechos humanos, donde tenemos una deuda tremenda, importantísima. Entonces, si va a quedar la izquierda, si va a quedar como presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que marcar temas. El otro día oía a Silvia Yorgule decir algo que me encantó. La academia tiene que empezar a marcar una agenda más allá de las elecciones. Y si nosotros somos académicos y nos dedicamos a estudiar los problemas sociales, jurídicos, económicos, políticos del país, creo que ahora nuestro compromiso, y desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que todos formamos parte de esta comunidad de investigación, tenemos que redoblar esfuerzos para ir marcando agenda, porque los problemas empiezan, o sea, la resolución de los problemas empieza. Lo dicen ustedes muy bien, es decir, los problemas del país son los que son, esos no los va a cambiar en automático una elección con ningún resultado. Ahí está el problema de derechos humanos, decías, hay un problema de violencia muy importante y de criminalidad en el país. El problema más importante, y aquí te doy la palabra, Miguel Armando, para mí, el problema que más, digamos, lastima a México, la terrible desigualdad social y la pobreza en el país. Esa probablemente será la agenda, el eje central de un gobierno de izquierda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, puede ser, y de hecho tendría que ser en el sentido de que asume o se ha asumido López Obrador con una, digamos, identificación de izquierda, pero también hay que decir que hay un tema que creo que es muy obvio, muy claro, que también tendría que asumir, que es el tema de la inseguridad y la violencia, que ha estado evidentemente también en su agenda, en la agenda discursiva, en la agenda de la campaña, incluso en su plataforma, pero en donde creo yo que la izquierda siempre ha tenido serios problemas para enfrentarla en términos de propuestas de políticas públicas y políticas públicas. Entonces, la inseguridad y la desigualdad y la pobreza no me preocupa en el sentido, digo, no que no sea un gran problema, no me preocupa en el sentido que esa sí es una agenda, lo voy a decir de esta manera, casi natural de cualquier izquierda. Me preocupa un poco más el tema de la inseguridad y violencia, porque no suele ser un tema de izquierda, y por la experiencia que hemos tenido en México y quizás en América Latina, ha tenido muchísimas dificultades la izquierda para afrontarla con propuestas, digamos, factibles de realizar. Entonces yo creo que hay un conjunto ahí de dos problemas, los que tú muy bien señalas, que esos son un problema que sigue estando ahí, una agenda pendiente de hace muchos años, que ahora probablemente la tengamos nuevamente en el tintero, pero el tema de la inseguridad y la violencia es un tema que no ha dejado estar de los últimos 15 años para acá. Si me dejas nada más hacer un comentario, por favor, que en relación con lo de el MID y el perdedor, me parece muy sintomático y me parece muy bien que lo haya reconocido. Yo creo que Anaya quizás dejará correr un poco más de tiempo por estrategia, no sé, y lo dirá. Lo que me parece es muy sintomático y particularmente interesante en este momento de la democracia es que sean dos candidatos perdedores ante López Obrador, quien no había aceptado su derrota en 2006 y la aceptó, digamos, a medias tintas en 2012, que ahora reciba la aceptación de la derrota de sus dos contendientes, y eso me parece fundamental. Es un dato. Y además me parece fundamental porque creo que es algo que está en el, no sé si decirlo, en imaginario, en las percepciones públicas, porque creo que va a romper ya la idea extendida en ciertos círculos de que la izquierda no puede ganar, que esta izquierda, pues si ganó,
Si ganó por los votos, pues qué bueno que ganó. Y por lo pronto ganó la presidencia de la República, ¿Y vamos al ganó Congreso? Sí. 4 gubernaturas, digamos, incluyendo la capital del país. Desde 1997 no teníamos gobierno nacional y gobierno de la ciudad del mismo partido político, y hay que esperar los resultados en el Congreso de la Unión. Carlos, me da la impresión de que la decisión que se tomó en la reforma electoral última de 2014 de juntar todas las elecciones en un solo gran día electoral, que fue el día de hoy, la elección más grande de la historia, lo que ha generado también es una tendencia, digamos, arrasadora de resultados hacia una fuerza política, porque si uno ve, incluso en aquellos estados en los que parecía que había un ganador muy claro, como es el caso de Jalisco, todavía no sabemos los resultados, pero cuando menos sabemos que se cerró. Pareciera que se generó una tendencia. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, sí, me parece que fue una decisión muy acertada y no solamente por una cuestión de opinión. El ejemplo está en la jornada que hemos tenido el día de hoy. Me parece que hay toda una... se ha confirmado plenamente la alternancia, se ha confirmado de manera muy clara que la coordinación de todos estos esfuerzos desde una sola institución como el Instituto Nacional Electoral y fue una decisión acertada. Me parece que fortalece mucho estos procesos. Hay todavía muchos aspectos que mejorar, ya lo decía también Miguel hace rato, algunos aspectos ahí de las casillas especiales, todavía la participación, tenemos que tener quizá mayor participación ciudadana en todos los procesos, tenemos que eliminar las diferencias que existen en todo el país, es decir, hay casillas perfectamente bien instaladas y hay casillas que están en situaciones muy vulnerables todavía. Hay una diferencia muy clara. Aunque es impresionante ese dato, ¿no? El 99.99% de las casillas instaladas es increíble, probablemente es la elección con mayor precisión. Yo tengo la impresión, yo le tengo mucho afecto a esta institución que nos está recibiendo el día de hoy, porque estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Nacional Electoral, y la verdad siempre le he tenido confianza y he, digamos, reconocido su trabajo, pero tengo la impresión de que hoy van a estar de fiesta, porque este es el mejor resultado que le puede pasar a cualquier autoridad electoral en el mundo, que gane la oposición y que gane la oposición por un margen contundente, tanto que ya el gobierno reconoce, me dicen que también el presidente del Partido Revolucionario Institucional ha reconocido la derrota y no solo ha reconocido ya el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Tu opinión sobre cómo queda la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, después de esta jornada y de esta organización electoral. Pues yo creo que queda muy bien, el reto fue enorme. Es una elección enorme, complicada, compleja y, como decía Carlos, todavía con una desigualdad en la calidad, digamos, de las casillas, ¿no? Casillas muy bien montadas y otras que con enorme precariedad, pero ahí también el reconocimiento a ese ciudadano que estuvo, que se levantó, que armó la casilla y que estuvo ahí hasta que cerró. Yo creo que el balance es extraordinario, porque muy pocas no se lograron concretar. Y yo creo que si la jornada sigue para como vamos ahora, va a ser un fortalecimiento enorme de la institucionalidad, que es lo que nos falta para el futuro. Justamente es lo que nos falta para el futuro, dar un mensaje de una institución fuerte, robusta, transparente. Es un estupendo mensaje, porque además también es un mensaje en el mejor de los sentidos para quienes nos gobernarán los próximos 6 años, de que las instituciones con las que contamos son las que han procesado y las que han calificado y las que han reconocido su triunfo electoral, y creo que ese es un buen mensaje. Hay ahí un tema que es muy, muy relevante. Tú ya lo mencionabas, Miguel Armando, el Congreso. Todavía no sabemos nada. Estamos a ciegas. ¿Qué avisoras? Yo sé que hacer profecías en esto es muy difícil, pero ¿qué avisoras viendo las tendencias, digamos, electorales que hemos visto ahora en las estatales y en la presidencial? Lo que se puede ver, al menos en el Congreso a nivel federal, es que Morena va a tener una mayoría. No, hasta ahora no parece ser la mayoría absoluta, al menos en términos de votos. Finalmente el problema aquí es que no es lo mismo la agregación de preferencias a cuando es la expresión del resultado y se suman los resultados por distritos electorales, eso suele variar. Pero hasta lo que yo he visto parece que va a tener mayoría, o digámoslo de otra manera, va a ser la primera mayoría, ¿no? Y va a estar ahí en el juego el PAN con una muy buena votación.
aunque no parece ser el PRD el caso, ¿no? Entonces, y lo que será importante que evaluar, que no lo tengo claro de las cifras que he estado viendo de los conteos que han estado llegando, es el papel que va a tener el PES, es decir, cuánta fuerza en el Congreso va a tener el PES, porque de eso, si es que Morena queda como primera minoría y a unos 10 puntos más o menos de la mayoría absoluta, así es como se ve hasta ahora, el papel fundamental va a tener el Partido Encuentro Social y esa va a ser la clave, porque si el PES no le da esos votos adicionales, ni el Partido del Trabajo, que es la coalición, a Morena y a López Obrador, entonces necesariamente, como ha ocurrido en los últimos 21 años de gobiernos y mayorías, pues va a tener que negociar con dos de los partidos con los que estuvo en confrontación, a veces un poco ríspida, en campaña, que son las coaliciones del PRI y la coalición del PRD y PAN, lo cual tampoco es algo extraordinario. Digo, las campañas dan para disputas, eso es lo que te se dicen decir. muchas cosas, pero al momento, digo, veamos hace 6 años, ¿no? Parecía que Peña Nieto llegaba con serios problemas de legitimación a partir de una campaña y del cuestionamiento del Yo Soy 132 y sentó a las principales dos oposiciones, al PAN y al PRD, con la excepción de López Obrador, que él no lo aceptó y de hecho en buena medida el no haberlo aceptado es lo que le dio réditos ahora en esta campaña, ¿no? Y lo sentó a negociar y logró una agenda de reformas que hasta un momento de su sexenio pues resultó exitoso. Entonces no lo veo tampoco tan complicado. Hay ahí un dato que es interesante, importante, porque tiene razón que qué va a pasar no sabemos, pero pues siempre se dicen estas cosas, ya pasó la elección, ya pasó la campaña, ahora es tiempo de gobernar y creo, Carlos, y esto es lo que te quiero preguntar, que el hecho de que el resultado, sigo viendo encuestas y me siguen confirmando que la tendencia es muy, muy alta, digamos, la diferencia entre primero y segundo lugar, el hecho de que eso sea así, creo que va a permitir que el periodo de transición inicie de inmediato. Es decir, la incertidumbre que nos podía generar un resultado relativamente cerrado en la etapa de impugnaciones ante las autoridades jurisdiccionales, me parece que se desvanece, me parece que ya sabemos quién es el próximo presidente de México y que creo que eso es una buena noticia porque se pueden sentar a hablar de inmediato e iniciar una transición que sea ordenada y que sea lo mejor para el país. Mira, es que lo primero que es importante, y lo acabas de decirme y coincido completamente contigo, tener un presidente fuerte, sin cuestionamientos de legitimidad de inicio, sí. Parece que eso le marca a los, incluso una vez que termina el proceso electoral y que se terminan de resolver los problemas en el Tribunal Electoral, la contienda se traslada inmediatamente al Congreso. Con un presidente muy fuerte, con un presidente completamente legitimado, me parece que se dan las condiciones naturales, como lo dijo Miguel, para poder establecer ya los acuerdos y que la transición evidentemente sea mucho más sencilla. La aceptación del candidato del PRI y del gobierno, el reconocimiento pues, de los resultados, automáticamente tiende los puentes necesarios para que en diciembre esto pueda ser como solía ser quizá la toma de posesión en un ambiente de civilidad, de orden, y que se mande inmediatamente, y eso es importantísimo para la sociedad mexicana, que se mande un mensaje de estabilidad, de control, de orden. A ver, control, orden, estabilidad, pero yo diría algo más, y te lo pregunto a ti, Angélica, también de concordia. Es decir, las elecciones dividen, separan, tensan, se dicen muchas cosas, se colocan también, digamos, algunos temores y algunas suspicacias. Bueno, los países deben de saber vivir en su pluralidad, en su diversidad, convivir precisamente en ese contexto heterogéneo que creo que además es lo que les hace fuertes. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Cómo ves el escenario para reconstruir los puentes y los canales de comunicación entre las distintas, no solo fuerzas políticas? No estoy pensando en los gobernantes, en los líderes de partidos, estoy pensando en sus seguidores, estoy pensando en la sociedad. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo la ves? ¿Qué decir de eso? Lo que dice Carlos a mí me parece fundamental. Si llega un presidente con tanta legitimidad, los puentes va a ser mucho más fácil hacerlos, reconstruirlos, inventarlos. Pero creo que la sociedad, todos los ciudadanos tenemos el enorme compromiso de asumir que es un paquete para todos. Que en ese barco vamos todos. Todos, es nuestro país. Es nuestro país. Y que ahora tenemos que estar pendientes de los proyectos, o sea, nuestra expectativa tiene que ir más allá
de haber ganado hoy una elección, los que votaron por López Obrador, los que ya reconocen que él ganó y que me parece una actitud absolutamente madura y democrática, reconocer. Es que eso hay que decirlo, hay que reconocerle. Y perdí y te deseo lo mejor, eso a mí me parece que es encomiable y que eso empieza un poco a quitar lo ríspido que hubo en muchos momentos de la campaña en discursos denostadores de ambos y de los tres bandos, y a mí me parece que esto es muy importante y que puede ser una transición más tersa y que todos estamos comprometidos con esto. O sea, creo que yo espero que esto a todos nos haga mejores ciudadanos, comprometidos con los enormes retos que tiene este país, y que más allá de por quién voté, yo soy mexicano, yo soy mexicana, y yo me comprometo a que este país mejore en todos los sentidos. Y este país es de todos y es un país maravilloso, que tiene una potencialidad enorme. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. En realidad, pensando en lo que dicen Carlos y Angélica, hay que también tomar en cuenta no solamente el punto de la legitimidad y que por lo que se ve va a ser un triunfo muy amplio, sino el propio López Obrador en campaña ya había mandado señales, llamémoslo así, de tranquilidad en muchos sentidos, con los empresarios, con el gobierno actual. Es decir, creo que él ya había asumido, y con cierta razón, ¿no?, que iba a ser el próximo presidente. Siempre hay un riesgo en asumirlo, pero lo asumió, lo hizo bien, creo yo, y lo que hizo es que fue mandando muchas señales de que se estuvieran las cosas tranquilas porque iba a haber orden, iba a haber estabilidad, iba a haber en concordia, en un contexto que eso es muy importante, creo que decirlo para ponerlo en un marco más general, de nuestra tercera alternancia, que eso es lo que me parece fundamental, y es la tercera alternancia que nos brinda distintos partidos. Primero el PAN en 2012, el PRI, digamos, el regreso del PRI, que tenía pero fue una alternancia. Pero fue una alternancia, y esta es la tercera alternancia, y lo más importante es la tercera alternancia con la izquierda. Es decir, la izquierda llegando al gobierno en México es un hecho histórico, es un momento histórico, creo que así lo tenemos que ver. Estamos aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, como usted sabe, transmitiendo en vivo. Dejó de llover, hubo un aguacero hace algunas horas, ahora está todo muy tranquilo. Hay en la explanada del Instituto Nacional Electoral un ambiente relajado, se percibe también que hay, digamos, un ambiente de reconocimiento y de felicitación entre las y los funcionarios de esta importante autoridad. Las y los ciudadanos siguen contando los votos en las casillas, ya están cerrando prácticamente en todo el país. A las 8 fue el banderazo de cierre, pero como usted sabe, si había electores afuera de las casillas, todavía pueden seguir votando, y por eso todavía no podemos tener ningún resultado de tipo oficial. Pero sí sabemos, porque ya lo reconocieron, que el PRI perdió la elección, reconoce su derrota, y sabemos también que todas las encuestas publicadas hasta ahora dan a un claro ganador con una distancia muy relevante. Estamos esperando lo que dirá Ricardo Anaya próximamente, pero también tengo la impresión, y se los pregunto aquí a la mesa, que esto le mete un poco de presión a la autoridad electoral. ¿En qué sentido? Nos dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral, con una enorme responsabilidad y con el rol que le toca, que él tiene que esperar a que los científicos que están realizando el análisis muestral para tener una proyección oficial de los resultados a partir del conteo rápido, serán los que decidirán en qué momento le entregan el sobre para que él pueda salir a cadena nacional a informarnos a la ciudadanía. Pero tengo la impresión de que ya sabemos lo que nos va a informar, y de que hay ahora, digamos, un impas de tiempo, porque el discurso del día no va a ser el de Lorenzo Córdoba, aunque se merece todo nuestro reconocimiento y aplauso. No va a ser el del presidente de la República, va a ser el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperamos de ese discurso? Que esperemos lo dé una vez que se den los resultados, las tendencias oficiales. Angélica. Yo coincido plenamente con Miguel Armando. Yo escuché y leí cuidadosamente su discurso de cierre de campaña. Me pareció un discurso maduro, me pareció un discurso conciliador, y me pareció ya un discurso de un estadista. No se peleó con nadie, no fue rijoso con nadie, reconoció cómo llega después de tantos años de lucha. Esto ya lo reconocía Silva Herzog en un lindo artículo muy bonito, que escribió, publicado muy lindo, en El País. Precioso, me encantó ese artículo. Cómo él va cosechando, es un líder social que se ha dedicado a ser un líder social durante muchos años, y cómo pudo poner el acento en nuestras grandes debilidades como sociedad, en la exclusión, en la corrupción, en la pobreza, en la desigualdad, en nuestras fallas en el sistema educativo, en fin.
ese mensaje de López Obrador para mí ya fue un mensaje de que yo me voy a sentar en la silla y voy a encabezar una gran transformación donde obviamente cabe la reconciliación nacional. Incluso yo creo que no cabe. Es necesaria. Es necesaria la condición necesaria. O sea, la regeneración que él propone es sine qua non, el otro de la reconciliación. O sea, tiene que haber una reconciliación nacional para que se efectúe lo que él plantea como la gran cuarta transformación. Porque acá no se puede construir de un lado nada más. No. Hay que construir un proyecto de país en el que quepamos todas y todos. Y creo que ese es el gran reto. ¿No? Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Carlos, hay un tema que se fue diciendo un poco en la campaña y que tiene que ver con esto, con cómo reconciliar, cómo reconstruir, y que tiene que ver con una separación, digamos, orientada también por una cuestión de carácter más ideológico, pero también socioeconómico. ¿Y qué decir de eso? Porque ahí sí hay una fractura en nuestro país que es muy importante y que debemos de impedir que esa fractura se nos vuelva una fractura política. Este debe ser un proyecto de nación en el cual todas y todos sumemos lo que podamos sumar para construir el México que merecemos. Bueno, lo que yo veo es que esta reacción, este resultado todavía preliminar de la elección, lo que manda es un mensaje muy claro. La sociedad quiere, exige, le urge un cambio radical. Quizá se manifiesta en el cambio de la cabeza del partido político, lo que sea, pero lo que se necesita es un cambio, una transformación de fondo. Se necesita ya no jugar con las mismas reglas específicamente que tenemos hasta hoy. Se necesita hacer un viraje completamente de muchos de los temas esenciales que tenemos en el país. Y precisamente lo que yo creo es que la primera gran transformación que debemos de tener es que el país no puede ni debe seguir siendo el país de un solo hombre. Este es un esfuerzo que quizá de 40 millones de personas que han depositado su confianza en este candidato, saben perfectamente bien que no eligen a alguien que les va a venir a resolver los problemas, sino que coinciden con un proyecto de nación al que se tiene que sumar toda la población. A partir del día de mañana, ya nosotros no vamos a tener a nuestro candidato, todos vamos a tener al mismo presidente y vamos a tener a las mismas autoridades parlamentarias. Totalmente cierto. A ver, un personaje del que no hemos hablado, pero me dicen que ya declaró, el Bronco declara que no tiene los resultados, que va a esperar hasta mañana, que respetará los resultados, pero algo que es digno de llamar la atención porque, en fin, quiero escuchar tu opinión. Miguel Armando dice, desde mañana me voy a trabajar a Nuevo León. Es decir, se regresa a su gubernatura. Bueno, la verdad es que ya era completamente previsible su candidatura. De hecho, entró de la manera más anómala posible, para dejarlo en esos términos, a esta contienda. Yo creo que de algún modo u otro, más que hablar del Bronco, lo que me interesaría decir es que hay que repensar las condiciones en las que las candidaturas independientes están hoy en la ley y que permiten que personajes tan extraordinariamente folclóricos como el Bronco sean candidatos con toda la cauda de problemas que tuvo durante su candidatura. Fuera de eso, la verdad es que para mí no deja de ser una especie de anomalía dentro de esta campaña. Y hasta ahí. La verdad sí, no le vería mayor sentido. Yo quería hacer un comentario, si me dejas, sobre algo que dijo Carlos que me parece fundamental, que es el asunto del cambio. No es la primera vez. López Obrador creo que jugó bastante bien con la carta del cambio verdadero, como le llama, ¿no? No sabemos todavía muy bien los contornos del cambio verdadero, pero jugó esa carta pensando en la corrupción, pensando en la inseguridad, quedó claro que la ese desigualdad. Fue el mensaje ciudadano, el mensaje es ese. Sí. No es la primera vez. La primera vez que yo recuerdo, y creo que es muy claro, fue el cambio 2000. De 2000 con Fox. Totalmente. Fue un cambio sin adjetivo, ¿no? Pero fue un cambio que también tenía o implicaba cualquier cantidad de cosas. Y creo que el reto más importante que tiene López Obrador, pensando en lo del proyecto, es cómo encauzar toda la energía, porque eso sí tiene López Obrador, tiene toda una energía social detrás de él, es un líder político, quizás un líder social, o las dos cosas entreveradas, sí, ¿no? ¿Cómo puede encauzar todo lo que está detrás de él en este proyecto del cambio? Y ese es su reto, pero ese también es un riesgo que puede tener en el futuro si no logra el encauzamiento adecuado de toda esa energía que sin duda tiene López Obrador. Y en ese sentido yo diría algo más de lo que dijo Angélica. Creo que López Obrador nos ha demostrado, un poco en el sentido de lo que decía Silva Herzog Márquez,
¿no?, de la tenacidad, nos ha demostrado que es un líder que hizo casi que una epopeya, ¿no? Lo estoy exagerando y lo estoy sacando un poco, caricaturizando, pero hizo una epopeya para llegar a donde está, porque 2006 fue la elección del fraude, totalmente. 2012 perdió creo que por 8 o 6 puntos cuando creía que iba a ganar, parecía desdibujado con el Pacto por México y de una manera realmente impresionante le dio la vuelta, creó un partido y logró encauzar todo lo que pueda estar detrás de esta elección, indignación, coraje, molestia. En ese sentido es de reconocerse el trabajo que él hizo. Ricardo Anaya reconoce que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador, reconoce su triunfo y también le desea éxito en su gobierno. Maravilloso. Ya tenemos a los dos candidatos relevantes digamos, reconociendo la derrota a las, no tengo acá porque no puedo ver la hora en mi teléfono, pero a las 8:40 de la noche de la jornada electoral. Esto, hay que decirlo, es histórico. Es histórico. A las 8:40 sabemos quién es el ganador, sabemos que los dos perdedores reconocen y también en ese reconocimiento desean éxito al gobernante. Nunca lo habíamos visto, Angélica. Madurez política, madurez democrática y empieza la reconciliación. Yo quiero insistir en el tema de la reconciliación. Yo creo que esto es un mensaje muy importante a la sociedad. Un dato importante nada más, una reconciliación que no en todos los lados está tan sencilla. Me informan que el propio Ricardo Anaya reconoce el triunfo de Andrés Manuel, pero se enfrenta en su discurso de reconocimiento al PRI y al gobierno. Es decir, retoma el tema de la utilización, ese es su discurso, de la PGR en su contra y enfoca por ahí, digamos, su argumento. Creo que ese también es algo relevante. Sí, yo solo quería decir, en la misma línea del reconocimiento de Mid y de Anaya de la victoria o de las tendencias que favorecen a López Obrador, realmente creo que lo importante en términos macro es que quien sale ganando en esto es la democracia, más allá que sale ganando López Obrador, y creo que los propios perdedores, porque es una actitud civil, digamos, adecuada, madura, pero creo que la democracia tenía varios años, la democracia en las elecciones federales tenía varios años que no tenía este escenario, y creo que es afortunado que los dos candidatos perdedores reconozcan al candidato que fue, lo voy a decir de este modo porque lo fue, su acérrimo rival, si lo juzgamos por el modo como se referían a él y como lo descalificaron en la campaña. Entonces, decir que no les favorecen las tendencias y que... Me dicen acá que Ricardo Anaya llamó por teléfono a Andrés Manuel López Obrador para reconocer su triunfo y para felicitar. En términos democráticos es lo mejor que nos puede pasar. Claro, por supuesto. El gobierno actual, ¿cómo sale de esta, Carlos? Bueno, pero es que yo no había visto en mucho tiempo, no sé si haya números parecidos, pero según entiendo la aprobación del presidente de la República está en 20%. Sí, por ahí muy baja. Muy baja. Me parece que eso desde luego habla de un desgaste absoluto, no solamente de las instituciones del Ejecutivo, sino también de nuestra sociedad. Es decir, no hay manera de tener gobernabilidad en un país con esos porcentajes de aprobación. Y de ahí precisamente qué es lo que rescato de lo que se decía hace un momento, que López Obrador llega con un porcentaje tan grande que genera demasiada expectativa y que me parece que eso también lo tiene que, y espero, desearía pues que en el discurso de Andrés Manuel López Obrador se reconociera que hay un porcentaje importante de la población mexicana que no votó por él y que se tiene que trabajar en pro no solamente de los que votaron por él, sino de un pueblo que también, nos guste o no, hayamos votado por él o no, deseamos y necesitamos que se reconstituya completamente desde su tejido más profundo social. Totalmente. Entonces sí, el gobierno sale muy debilitado y es la gran oportunidad del nuevo gobernante de tomar un país tan lastimado y empezar a reconstruir justamente desde la base. Totalmente, me parece que es muy importante porque sí, el mensaje del electorado es cambio. Y cambio, que quiere decir, no nos gusta
lo que estamos viendo, no nos gusta lo que estamos viviendo, este no es el país en el que nos sentimos cómodos y queremos un cambio relevante. Y hay que tomar en cuenta, porque si es un tema, si queda en tercer lugar el candidato del gobierno, es que sumando los votos del primero y el segundo, en realidad sí es una derrota electoral muy relevante para el partido gobernante, no sé, pero quizá la más importante de las últimas elecciones, Miguel Armando. Puede ser, yo recuerdo la de Roberto Madrazo, que fue fulminante, creo que la diferencia entre el segundo y tercer lugar fue más amplia, la verdad no tengo el dato Pero aquí. no era gobierno. Pero no era gobierno. No era gobierno. Pero sí fue, digamos, una diferencia porque tenían la expectativa de que iban a ganar. Sí es cierto, creo que esto, aunque Meade insistió, y bueno, era parte de su estrategia, que a él lo estaban votando a él, no estaban votando al gobierno ni a Peña Nieto, que fue el único deslinde débil que intentó hacer en relación con el gobierno. Pero lo cierto es que Meade trae la carga de la etiqueta, digamos, ¿no? Y eso es muy difícil de quitárselo en cualquier campaña. No estoy diciendo que eso ocurra en todas las campañas, pero en esta campaña creo que fue muy claro que el voto anti-Peña fue reflejado en el voto ante Meade. De alguna manera, no sé si se pueda medir, no sé si habrá algún estudio que lo mida, pero creo que eso es muy claro. Y los temas más fuertes, o el tema más fuerte relacionado con esto que López Obrador supo, digamos, canalizar bien, pues fue la corrupción. Sí, ¿no? yo creo que es el tema definitorio. Es el tema definitorio. Y ahí yo creo que tiene un reto también muy importante, porque más allá de su compromiso y de su probidad personal, pues a la corrupción es un fenómeno al que hay que entrarle también desde un punto de vista institucional. Nada más cierro con esto, justo lo que decía Carlos. Claro. La expectativa, yo hablaba de lo de cambio verdadero, la expectativa es muy alta. Entonces, esperemos que no solamente en el discurso, sino los pasos que vaya dando de aquí a la transición hacia el 1 de diciembre sean lo suficientemente claros para que esa expectativa se cubra, porque el electorado, claramente mandó un mensaje. Y a los primeros titubeos, a los primeros errores, va a haber una reacción ciudadana también importante, porque hoy es fiesta, Angélica, porque te pregunto, ¿hoy será día de fiesta? Yo creo que sí es fiesta. Es fiesta. Yo creo que es, hasta lo que tenemos ahorita en la mesa, es una jornada electoral tranquila, que transcurrió tranquila, que los ciudadanos tomaron la batuta, tomaron la estafeta que les pasó el INE y que estamos transitando con esta voluntad que es muy clara. La sociedad no estaba contenta con las otras promesas de cambio que no se concretizaron con los dos presidentes panistas y que con el presidente Peña Nieto también hubo debacles importantes. O sea, si bien aglutinó fuerzas políticas con aquel acuerdo por México, esto se fue erosionando y se fue debilitando con escándalos de corrupción, con no respuesta a problemas inmediatos de la sociedad mexicana, y todo eso López Obrador, de una manera muy inteligente y muy pragmática, lo capitalizó y nos hizo ver que queríamos otra cosa. Creo que eso es una gran virtud, digamos, de este candidato. Nos hizo ver que no queremos eso y hacia dónde queremos ir, lo que también le pone a él la vara muy alta. Claro. Y entonces, obviamente, no hay varita mágica, esto nos va a llevar muchos años, pero yo creo que hay que entrarle con todo el entusiasmo. Además, la verdad es que, y vamos a tener que cerrar el programa, nos quedan 3 minutos, pero el buen ánimo ciudadano es importante también, ¿no? Es decir, podemos quizá aprovechar también esta coyuntura en la cual nos dimos una fiesta cívica, organizamos una gran elección, salimos a votar masivamente, salió un resultado que es reconocido por quienes pues más se ven afectados por el mismo, y en ese sentido hay un buen ánimo. Lo único que nos falta es ganarle a Brasil mañana, ir sobre el siguiente partido y, en fin, aprovechar, lo digo de broma, pero también un poco en serio, aprovechar el buen ánimo después de vivir periodos y tiempos muy, muy ominosos en los últimos años. Un tema puedo para decir cerrar rápidamente. Creo que también hay que pensar en el día de mañana, no solo en el sentido de lo que hemos platicado, sino qué va a pasar con la oposición. PAN y PRI son partidos que de algún modo ya están acostumbrados a perder, ¿no? Ya perdieron en distintos momentos, de este modo. Y a mí la preocupación más fuerte en el sentido de izquierda, porque la izquierda es Morena que va a llegar, es el PRD. El PRD parece ser que ha quedado completamente desestructurado, vaciado, y pues no sé, quizás estamos ante las vísperas de una reestructuración del sistema de partidos que va a hacer que lo que antes era el PRD sea ahora Morena, pero recargado, digamos, de alguna manera. Muy importante, está sesionando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Estamos en la pantalla que tenemos acá detrás de nosotros, escuchando y viendo al consejero presidente, que después de que el secretario del Consejo y secretario ejecutivo del Instituto rindió un informe de los resultados electorales, ahora recogerá, escuchará
los posicionamientos, los discursos de los partidos políticos, que cada uno se posicionará en torno a este proceso electoral. Importante verlo, importante estar aquí el día de hoy, Carlos. Fundamental, para mí efectivamente ha sido un día muy importante y solamente quizá no quisiera romper el ánimo festivo, pero sí es muy importante también reconocer que en el camino hubo muchos candidatos que fueron asesinados y que eso no se le puede dar la vuelta a la página, que me parece que es algo que, aunque el día de hoy haya sido un día de fiesta y que al día de hoy no se haya hablado para nada de ningún aspecto delincuencial de esa naturaleza, es muy importante, que es un flagelo que tenemos que combatir de inmediato al día siguiente de la elección. Me parece estupendo el mensaje para cerrar el programa, porque es verdad, hoy es fiesta, el desenlace del proceso electoral parece que concluye como todos deseábamos que concluyera, pero en el camino, el fantasma de la violencia, el fantasma del crimen organizado, los homicidios de las y los candidatos en distintos puntos del país han sido y quedarán para la historia como quizá la dimensión más ominosa de este proceso electoral, una dimensión que además esperamos, deseamos que no vuelva a repetirse en el país. Muchísimas gracias, Angélica, en verdad, por haber estado el día de hoy aquí, en tu casa, en la UNAM, en este espacio de TV UNAM, en Observatorio. Miguel Armando, lo mismo. Gracias por habernos ayudado a entender a ambos cómo está, digamos, el escenario de lo que viene. Y Carlos, muchas gracias. Aquí sí nos juntamos dos abogados, una socióloga y un politólogo, y espero que usted reconozca, más bien, que usted coincida con nosotros, que hicimos bien. Ha sido un gusto, nos vemos más tarde. Yo regresaré con ustedes en una última edición especial después de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, dé los resultados del conteo rápido, que ya nos dará, digamos, la voz oficial de una tendencia que es, hay que decirlo porque podemos hacerlo, absolutamente irreversible. Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y quédese aquí en TV UNAM, que estamos también de fiesta con la cobertura especial, y después de este programa queda El Chamuco TV. Aquí seguimos en vivo y en directo desde el Instituto Nacional Electoral. Nos vemos más tarde.